Y este bulo de que la Escuela de Salamanca es protoliberal y protocapitalista y que ha introducido la escuela austríaca, este bulo, insisto, está siendo creído por muchísima gente y es un bulo falso. Desde hace unos años, desde la llamada Escuela Austríaca de Economía, algunos de sus representantes, y particularmente el español Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, viene diciendo, partiendo de investigaciones de Hayek y de Rothbard, supuestas investigaciones, que ya habría que ver si son ciertas o no, que la Escuela de Salamanca, la escuela teológico-filosófica desarrollada en la ciudad de Salamanca y en la Universidad de Salamanca durante el siglo XVI, fue preludio de la escuela austríaca, es decir, que fue prácticamente liberal. Sin embargo, hay economistas católicos como Daniel Marín o el abogado católico estadounidense de origen italiano Christopher Ferrara, que en sendos libros como Destapando el liberalismo o La Iglesia y el liberalismo han tratado de demostrar que esto no es cierto. La cuestión es, ¿la Escuela de Salamanca fue realmente liberal? ¿Se la puede catalogar como liberal? Aquí estamos ante una cuestión tremendamente importante para poder dilucidar si la Escuela de Salamanca puede ser reivindicada desde las posiciones del materialismo político. Para poder determinar si esto es así o no, lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar a la propia Escuela de Salamanca en su contexto histórico y en sus propios términos, no en los términos de la escuela austríaca a la cual pertenece Jesús Huerta. Este vídeo va a tratar la cuestión sobre la verdad de la Escuela de Salamanca. ¿Liberal o no? Atento. La llamada Escuela de Salamanca desarrolló sus actividades académicas y teológicas en el Renacimiento y el Barroco, el llamado Largo Siglo de Oro español. Decimos largo porque abarcaría realmente de 1492, año de la toma de Granada por el Reino de España, y de la publicación de la primera gramática castellana por Elio Antonio de Nebrija y del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, hasta 1681, con la muerte del dramaturgo y escritor Calderón de la Barca. Coincide además con el momento de esplendor de la monarquía católica universal, nombre oficial que siempre tuvo el conocido como Imperio Español. Como se sabe, la palabra católica proviene del latín tardío catholicus, que a su vez proviene del griego catholikos, que significa universal. Como la religión oficial del imperio era el catolicismo, y la Iglesia católica tenía una importancia fundamental a la hora de determinar e influir en la organización sociopolítica, económica y teológica de aquel. Además, iglesia viene del latín tardío ecclesia y también del griego ecclesia, que significa literalmente asamblea, por lo que Iglesia católica significaría asamblea universal. El adjetivo católica que acompaña al sustantivo monarquía es fundamental para entender la organización del Imperio Español, que siempre fue católico con todo lo que conlleva en diversos ámbitos. Monarquía, por su parte, es una palabra que viene del latín monarchia, y a su vez del griego antiguo monargía, significando literalmente gobierno de uno. Si seguimos esta definición etimológica, podríamos decir que monarquía católica quiere decir gobierno universal de uno, del emperador. Por tanto, decir monarquía católica universal, digamos que es como decir que el agua moja, porque católico y universal, en teoría, son lo mismo. Pero esta cuestión terminológica es importante para contextualizar lo que es la Escuela de Salamanca. Y lo digo porque Jesús Huerta de Soto se considera a sí mismo católico. Pero claro, ¿desde cuándo un católico dice que Dios es anarcocapitalista o que Dios es libertario? Por cierto, el término libertario, la escuela austríaca se lo ha apropiado de los verdaderos libertarios, que son la izquierda anarquista, sobre la cual hablé en el vídeo que hice sobre la izquierda de tercera generación políticamente definida, el anarquismo y particularmente el anarcocapitalismo. Lo que ha pasado con estos Whigs de tendencia anglosajona y nominalista, de la cual también bebe la escuela austríaca, que también es kantiana,
se han apropiado del término español liberal, que significa generoso, y se han apropiado del término libertario, que es básicamente sinónimo de anarquistas en el sentido estricto de la palabra. Pero bueno, hecho este excurso, sigamos con la cuestión terminológica. ¿Qué significa monarquía católica? Esta definición, es decir, gobierno universal de uno, implicaba geopolíticamente un posicionamiento frente al Sacro Imperio Romano, luego llamado germánico, con el cual ya los reyes católicos disputaron la herencia del Imperio Romano. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la monarquía católica, el Imperio Español, le disputó al Sacro Imperio Romano la herencia de Roma. Es decir, que la Tercera Roma no estaba solo en los pueblos germánicos, ni estaba solo en Moscú, ni estaba en la Sublime Puerta, es decir, en Estambul, porque el Imperio Otomano se consideraba también la Tercera Roma, siendo la primera pagana, la segunda cristiana y la tercera musulmana. De esto hablo en mi vídeo sobre qué es Occidente, que también te dejo abajo en la descripción. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque Alberto Gil Ibáñez, en su libro El Sacro Imperio Romano Hispánico, tiene un análisis parecido a este, es decir, que el Imperio Español perfectamente se podría considerar como la Tercera Roma, incluso a nivel legal de herencia política. ¿Por qué? Esto a algunos les puede parecer simplemente anecdótico, pero es sustancial para entender lo que fue el Imperio Español a nivel ideológico, político, religioso, y también para entender la teología y la filosofía de la Escuela de Salamanca. Atención, esta disputa entre Valladolid, luego Madrid como capitales del Imperio Español, y el Sacro Imperio Romano, luego germánico, por la legitimidad y legalidad de la herencia romana occidental y oriental, la de Constantinopla, vendría de la muerte de Constantino XI Paleólogo, último rey del Imperio Romano Oriental, quien murió en la batalla contra los turcos otomanos de Mehmed II en la defensa de la capital del Imperio de Constantinopla en mayo de 1453. Bueno, imperio que ya no era imperio porque estaba básicamente recluido a las fronteras del estrecho del Bósforo. Pero bueno, sigamos. Su sobrino, Andrés Paleólogo, se convirtió en su sucesor tras morir su padre. Tomás Paleólogo, hermano de Constantino XI. Andrés, por su parte, tomó el título de Imperator Constantinopolitanus durante el tiempo que, tras 1453, vivió en Roma, en los llamados entonces estados pontificios, bajo la protección del Papa Pablo II, a quien habían regalado como presente la reliquia del apóstol Andrés, cuyo sucesor, según la tradición ortodoxa bizantina, es patriarca de Constantinopla. Como era inviable ejercer su título de Imperator Constantinopolitanus y necesitaba dinero porque era pobre, trató de vender sus derechos a la corona del ya fenecido Imperio Romano de Oriente, que a su vez se consideraba legítimo continuador del Imperio Romano antiguo en su totalidad. Lo intentó con Carlos VIII de Francia, pero la venta de derechos quedó incompleta con el fallecimiento de este en 1498, 4 años después de iniciarse el proceso de transacción. Otros 4 años más tarde, en 1502, Andrés Paleólogo murió en la pobreza. No obstante, tuvo 2 hijos, Constantino, que sirvió a la guardia papal, y María, que se casó con un noble ruso, pero ninguno de los dos se hizo cargo de los títulos imperiales. Pero antes de morir, sin embargo, Andrés Paleólogo consiguió finalmente vender su título imperial de Imperator Constantinopolitanus a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los reyes católicos, máximos mandatarios de España y por tanto de la monarquía católica. Previamente a todo esto, ya Tomás Paleólogo se había convertido al catolicismo, por lo que él, Andrés y sus descendientes fueron católicos. Esto ayudó en la venta de sus derechos como emperador romano a los reyes católicos. Y aquí es cuando entramos a un hecho crucial para entender esto, y es su testamento, el testamento de Andrés Paleólogo. ¿Qué dice ese testamento? Escucha porque te va a sorprender si no lo sabías. Atención, en su testamento fechado el 7 de abril de ese año, cede todos los derechos a sus títulos imperiales y de otro tipo, así como cualquier derecho presente o futuro que pudiera existir o derivar, a los reyes Fernando II de Aragón y V de Castilla e Isabel I de Castilla, designándoles a ellos y a sus sucesores como sus herederos universales. Los monarcas españoles, herederos de los reyes católicos, herederos a su vez del último pretendiente al imperio bizantino, jamás hicieron uso de estos derechos y títulos. Y esto es muy fuerte, ¿por qué? Porque cabe preguntarse, ¿qué implica esto? ¿Qué implica incluso en la actualidad política española actual? Sobre todo en lo que afecta al rey actual, Felipe VI. Puede parecer anecdótico esto que estoy contando, pero no lo es en absoluto.
implica lo siguiente. Por tanto, el gobierno universal de uno, organizado siguiendo los preceptos de la Asamblea Universal, es decir, de la Iglesia Católica, era legítimo y legal heredero por compra de títulos del Imperio Romano de Oriente y por ende del Imperio Romano Antiguo, de manera copartícipe con el Papa. En este sentido, el Imperio Español, a través de los reyes católicos, de los Trastámara, fue heredero de Constantinopla y de la Roma Antigua, y la Escuela de Salamanca fue el conjunto de intelectuales orgánicos, en expresión de Antonio Gramsci, del comunista marxista italiano Antonio Gramsci, y durante el largo siglo de oro, de la monarquía católica heredera de la Constantinopla y de la Roma Antigua, durante el periodo en que la monarquía católica realizó la llamada primera globalización. De esto hablé en mi libro Breve Historia de la Economía, cuando hablo del modelo productivo del Imperio Español. Pero esto tiene que quedar claro. Por compra de títulos y por testamento, el Imperio Español fue la tercera Roma y la Escuela de Salamanca fueron, ¿qué? Los intelectuales orgánicos de la tercera Roma iberófona. De esto también hablo en mi libro Iberofonía y Socialismo. Sigamos, porque esta contextualización histórica es fundamental para entender lo que defendieron esos intelectuales orgánicos de la Escuela de Salamanca. ¿Y qué defendieron? Vamos a explicarlo a partir de ahora. Escucha. El descubrimiento y conquista de América, ejercitado en nombre de la evangelización católica del Nuevo Mundo descubierto para la cartografía del Viejo Mundo, es decir, Afroeurasia, por España, junto a la primera circunnavegación de la Tierra realizada por Juan Sebastián Elcano en 1522, tras la muerte en las Islas Filipinas de su superior, Fernando de Magallanes, inició una política diplomática y económica de mare clausum, mar cerrado en latín, por la que, sobre la base del Tratado de Tordesillas de 1494, España y Portugal se reparten la jurisdicción única del Océano Índico para Portugal y del Océano Pacífico y del Atlántico Sur para España. Entre 1580 y 1640, con la unificación luso-hispana bajo la monarquía de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, reyes ya de la Casa de Habsburgo, los cuales son continuadores por línea testamentaria de los Trastámara y por tanto todos ellos emperadores de la Tercera Roma, y por ello, al igual que el Papa, todos ellos herederos del Imperio Romano, no solo de Oriente, el de Constantinopla, sino del Antiguo, es decir, el que inició Augusto, sigamos. Con esa unificación luso-hispana, decíamos, prácticamente todos los océanos de la Tierra, salvo el Atlántico Norte, son controlados por la monarquía católica, reforzando dicho control mediante bulas papales. Es esta política proteccionista prácticamente global la que sirvió de contexto histórico para el desarrollo de las ideas teológicas, políticas, jurídicas, filosóficas y económicas, o mejor dicho, protoeconómicas, de la Escuela de Salamanca. Porque la Escuela de Salamanca no fue una escuela económica, fue una escuela teológica y filosófica. La economía como disciplina del conocimiento no surge hasta bien entrado el siglo XVII, tal y como expliqué en el primer vídeo de mi serie de Fundamentos de la Economía, que te dejo abajo en la descripción y que trata de determinar si la economía es o no política. Que ya adelanto una cosa, sí lo es. La cuestión aquí importante a dilucidar es que a través del mare clausum, que controla todos los océanos del planeta, salvo los glaciares Ártico y Antártico, y salvo el Atlántico Norte, que es la base de la OTAN, por cierto, fueron controlados por Portugal y por España, las cuales estuvieron unidas en el lapso que va de 1580 a 1640, o incluso extendiendo el tiempo hasta 1668, por lo cual, y sin negar que hubo contrabando, fue el proteccionismo de los mares a través de la monarquía católica como se implantó un modo de producción distinto, una modernidad distinta a la que luego se impuso cuando el Mare Liberum llegó en el siglo XVIII y se implantó vía Imperio Británico el modo de producción capitalista en los territorios del antiguo Imperio Español, que no fue ni feudal ni capitalista, como bien analizó Gustavo Bueno en su texto Dialéctica de Clases y Dialéctica de Estados del año 2000. Esto que parece una clase de historia, o mejor dicho, de filosofía de la historia, es fundamental, insisto, para contextualizar históricamente las ideas de la Escuela de Salamanca. Porque las ideas de la Escuela de Salamanca no se desarrollan en ningún momento en una sociedad política capitalista y no se desarrollan en ningún momento en una sociedad que defienda el libre mercado en el sentido en que lo defiende la Escuela de Salamanca u otras escuelas como la Escuela de Lausana, la Escuela de Chicago, la Escuela de Las Vegas o en general la economía neoclásica hegemónica en la actualidad, ni tampoco los keynesianos. La teología y la filosofía de la Escuela de Salamanca
se desarrollan en una sociedad donde la religión católica es la única verdadera y es la única que se admite, y en la cual, a pesar del contrabando, es el proteccionismo económico el imperante, tanto en tierra como en los océanos. Sigamos. Por cierto, el águila bicéfala, símbolo del escudo imperial de Carlos I, heredado del Sacro Imperio Romano, luego germánico, a su vez viene del emblema de la dinastía Paleólogo, la última reinante en el Imperio Romano de Oriente. Otra conexión entre la monarquía católica y la romanidad. La unidad de la cristiandad de Roma y Bizancio, de Europa Occidental y Europa Oriental, que trató de realizar Carlos I, fue abortada de manera irreversible por la reforma protestante luterana, calvinista y anglicana. También esto es importante para entender el contexto histórico en que la Escuela de Salamanca desarrolló su trabajo. Y una vez hecho este contexto histórico en el cual surge la Escuela de Salamanca como escuela no económica, sino teológica y filosófica, ahora sí cuando vamos a entrar en sus ideas teológicas y filosóficas y protoeconómicas, porque insisto, todavía la economía política como disciplina no existía. ¿Cuáles fueron estas ideas? Lo voy a exponer de tal manera en que vais a ser vosotros, mis queridos visualizadores del vídeo, los que vais a determinar si estamos ante una escuela liberal u otra cosa. Aquí viene lo gordo del vídeo. Escucha. La teología fue el eje central de los trabajos de los salmantinos, entendiendo a estos como parte de la Escuela de Salamanca. Dentro de la teología, se preocuparon por temas como la moral, la existencia del mal en el mundo, la polémica de Auxilis en torno a la libertad humana o libre albedrío y su relación con la gracia divina desarrollada entre dominicos y jesuitas sobre el derecho natural, la llamada ley natural, y el derecho de gentes. Sobre el derecho de gentes hay que decir que fue fundamental la labor de la Escuela de Salamanca a la hora de determinar el comportamiento de la monarquía católica para con los pueblos indígenas de América, cuestión debatida en la Junta de Valladolid entre 1550 y 1551 entre varios hombres de la escuela y otras importantes figuras como Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Fundamental es la cuestión de la soberanía política en la Escuela de Salamanca. Aunque el Imperio Español era la monarquía universal de uno, la Escuela de Salamanca defendió la soberanía popular como receptora de la divina, lo que les permite afirmar que los súbditos nacen libres y pueden y deben desobedecer y deponer por la fuerza, si es necesario, a un gobernante tiránico e injusto, algo en contraposición al absolutismo cesaropapista del anglicanismo y también al maquiavelismo, por lo que la Escuela de Salamanca rechaza tajantemente que el poder del gobernante sea emanación divina. Estas ideas tienen su raíz en legislaciones medievales, como el fuero juzgo visigótico del siglo VII, el fuero viejo de Castilla de finales del siglo X y principios del XI, el fuero real de Alfonso X el Sabio de 1255, el Código de las Siete Partidas, también de Alfonso X el Sabio, desarrollado entre 1256 y 1263, el Ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI de 1348, las Ordenanzas Reales de Castilla de 1484 y las Leyes de Toro de 1505, estas ya con Fernando el Católico. Todas ellas además trasladadas a la legislación española en América en sus inicios y que sirvieron de inspiración incluso para legitimar los procesos secesionistas hispanoamericanos en el primer tercio del siglo XIX. No en vano, personalidades salmantinas fueron importantes cargos de universidades en la América española, como Pedro Gutiérrez Flores, Alonso Velázquez y Francisco de León Garavito en la Universidad de San Marcos de Lima, en el Virreinato del Perú, hoy Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. La Escuela de Salamanca influyó notablemente en el desarrollo de la escolástica en la Real Audiencia de Quito, entre 1534 y 1767, en nombres como Alonso de Peñafiel, Juan Perlín, Leonardo de Peñafiel, Pedro Bedón, entre otros. Y hay que mencionar también al fundador de la cátedra de Instituta en la Real y Pontificia Universidad de México, de la que serían herederas en el México independiente tanto la Universidad Pontificia de México como la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy conocida como UNAM. Estamos hablando de Bartolomé Frías de Albornoz, quien además fue discípulo de Diego de Covarrubias y un gran cuestionador de la aplicación real de la esclavitud en el imperio. Estamos hablando de que Frías de Albornoz propuso sus ideas antiesclavistas en 1573. Antiesclavistas clásicas, que quede constancia, para profundizar en la idea
de esclavitud a nivel filosófico histórico, os recomiendo mi entrevista con el filósofo marxista italiano Diego Fusaro sobre su libro Karl Marx y la esclavitud, que dejo abajo en la descripción del vídeo. Pero es importante tener en cuenta esto: las ideas de la Escuela de Salamanca llegaron a América en la época de la monarquía católica y también fueron fundamentales para justificar, en parte, jurídicamente y teológica y filosóficamente, las secesiones que acabaron con el Imperio Español a inicios del siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX. Pero fijaros que ya con lo poco que he dicho se puede entrever que la Escuela de Salamanca era muy avanzada con respecto a su época histórica y que hoy día muchas de sus ideas incluso nos parecerían, no voy a decir progresistas porque esto puede ofender, pero sí bastante progresivas en comparación con ideas filosófico-políticas y teológicas de otras latitudes europeas de entonces. Sigamos profundizando en las ideas de los escolásticos salmantinos, que es algo fundamental para entender nuestra historia. Atención. El fundador indiscutible de la Escuela de Salamanca fue el dominico Francisco de Vitoria. A partir de él se discute qué personalidades constituyen dicha escuela. Normalmente se divide la membresía de la Escuela de Salamanca en 3 grupos. En el primer grupo estarían los discípulos directos de Vitoria y los pupilos de estos, entre los que destacarían los ya mencionados Diego de Covarrubias y Bartolomé Frías de Albornoz, Bartolomé de Medina, Domingo Báñez, Domingo de Soto, Francisco Sarmiento de Mendoza, Francisco Suárez, Gregorio de Valencia, Juan de Orozco y Covarrubias, Juan de Rivera, Leonardo Lesio, de origen flamenco, Fray Luis de León, Martín de Azpilcueta, Melchor Cano y Tomás de Mercado, entre otros. Que el hecho de que se llame Tomás de Mercado no significa que defienda el libre mercado, que ya veo alguno que se va a flipar. Sigamos. En el segundo grupo de salmantinos estarían los miembros de la escuela que no tuvieron relación directa con Vitoria, como Alonso de la Veracruz, Fernando Vázquez de Menchaca, Francisco Cervantes de Salazar, primer rector de la Real y Pontificia Universidad de México, Juan de Lugo y Quiroga, Luis de Molina y Pedro de Valencia, entre otros. Y finalmente, en el tercer grupo encontraríamos a figuras externas a Salamanca que, no obstante, estarían influidos por dicha escuela, como Antonio de Hervías, Bartolomé de Carranza, Bartolomé de las Casas, Cristóbal de Fonseca, Domingo de Salazar, Domingo de Santo Tomás, Gabriel Vázquez, Gómez Pereira, Juan de Mariana, Juan de Medina, Luis de Alcalá, Pedro de Fonseca, portugués, un ejemplo del nexo entre la Universidad de Salamanca y las universidades portuguesas de Évora y de Coimbra, Pedro Nunes, también portugués, Rodrigo de Arriaga, etc. Entre todos ellos encontramos teólogos, juristas, filósofos, protoeconomistas, literatos, matemáticos, etc. E incluso médicos. También cultivaron las ciencias naturales. Los estudios astronómicos de Jerónimo Muñoz influyeron en Galileo Galilei, y Domingo de Soto estudió la caída libre de los cuerpos, determinando que estos sufrían una aceleración constante, adelantándose más de un siglo tanto a Galileo como a Isaac Newton y a su ley de la gravitación universal. La verdad es que los hispanos, los iberófonos, por su conexión con Portugal, podemos enorgullecernos por completo ya solo por la calidad de las investigaciones que hicieron y por los nombres que dieron que acabo de exponer. Pero vamos ya a la cuestión teológico-económica. ¿Qué defendió la Escuela de Salamanca en ese aspecto? Y lo más importante, ¿se podrían catalogar sus ideas como liberales e incluso como pubertarias, en el sentido anarcocapitalista de la escuela austríaca, de la ideología austríaca? Vamos a tratar de dilucidar esta cuestión. Empezamos con la parte gorda, tocha del vídeo. Atentos. Según Daniel Marina Rivas, no se ha encontrado evidencia empírica que demuestre una influencia directa de la Escuela de Salamanca sobre la Escuela Austríaca de Economía, surgida esta en el año 1871 con la publicación de Principios de Economía Política del economista austríaco Karl Menger. Fue un miembro heterodoxo de esta escuela económica, Joseph Alois Schumpeter, en su póstumo Historia del Análisis Económico, quien ponderó por primera vez que la Escuela de Salamanca serían los iniciadores de la economía política antes de los arbitristas o de los fisiócratas, los cuales serían para Marx los verdaderos iniciadores. La Escuela de Salamanca, aun adelantándose en algunas cuestiones a los economistas modernos, no fueron una escuela propiamente económica, sino eminentemente teológica,
subordinando el derecho, la moral y la política a la teología escolástica aristotélico-tomista. Porque en la filosofía escolástica aristotélico-tomista, el intento de síntesis que parte de Santo Tomás de Aquino entre el cristianismo y la filosofía de Aristóteles, y en parte la de Platón, fue la filosofía políticamente implantada, hegemónica en la monarquía católica, es decir, en el Imperio Español, como lo fue el marxismo en la URSS, o lo es en la República Popular China, o es la filosofía analítica en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Sigamos. Durante la Revolución Francesa, en 1789, el icono laico republicano femenino Lamartine, una mujer con el pecho desnudo y con un gorro frigio en su cabeza, se inspiraría incluso en el nombre de Juan de Mariana y su obra del rey y de la institución de la dignidad real, escrita originalmente en latín. En el siglo XIX, Francisco Pi y Margall, quien fuera presidente de la Primera República Española entre junio y julio de 1873, levantó obras en honor a Mariana y las traducía al español. Los liberales hispanoamericanos reivindicaban a Francisco de Vitoria durante el proceso de construcción de sus naciones políticas en el ya mencionado siglo XIX. Ya en el siglo XX, Marjorie Grace Hutchinson, Friedrich August von Hayek, Murray Rothbard, el ya mencionado Jesús Huerta de Soto, quien llega a afirmar que la escuela austríaca, por su supuesto origen salmantino, debería llamarse escuela española, y otros economistas, entre comillas, austríacos, reivindicaron a la escuela de Salamanca como antecedente suyo. Para ellos, particularmente para Rothbard, la ley natural defendida por la escolástica salmantina sería independiente de la existencia de Dios, y llega a afirmar Rothbard que esta idea estaría, entre comillas, implícita en el propio Santo Tomás de Aquino. Es aquí donde Rothbard y su discípulo Jesús Huerta de Soto ven la conexión con la escuela austríaca, en tanto que defienden por la línea rothbardiana la existencia de un derecho natural, incluso ajeno a Dios, para los austríacos no deístas, que justificaría la sustancialización de la propiedad privada. Por cierto, Ludwig von Mises, que es verdaderamente el corazón de la escuela austríaca y el verdadero constructor de esta como ideología política y como filosofía, nunca defendió el derecho natural, sino el utilitarismo, inspirado en Jeremías Bentham. Esto se explica, entre otras cosas, porque Mises era agnóstico. Algunos dicen que ateo, pero bueno, si uno lee la acción humana puede ver que hay más agnosticismo étic que emic ateis. Pero esto que dice Rothbard sobre la cuestión del derecho natural en Santo Tomás de Aquino es verdad. Es decir, ¿está implícita en Santo Tomás de Aquino una separación entre ley natural y existencia de Dios, como sugieren Rothbard y Jesús Huerta de Soto? Pues no obstante, Santo Tomás de Aquino afirmó, contrariamente a Rothbard y a Huerta de Soto, y esto ya implica una separación tajante entre la apropiación que hace la escuela austríaca de la escuela de Salamanca con lo que es la escuela de Salamanca, afirma realmente partiendo de Santo Tomás de Aquino, del Aquinate. Insisto, Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente, y lo dice ¿dónde? En su Suma Teológica, su obra más importante. Atención, escuchemos a Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino dice textualmente lo que sigue: toda ley emana de la razón y de la voluntad del legislador. Las leyes divina y natural de la voluntad razonable de Dios. La ley humana de la voluntad del hombre regulada por la razón. Ahora bien, la voluntad y la razón del hombre, en el orden operativo, no solo se expresan con palabras, sino también con hechos, puesto que cada uno da a entender que prefiere como bueno lo que realiza con la acción. Ahora bien, es claro que la ley puede ser cambiada o explicada con la palabra, en cuanto ésta expresa los movimientos interiores y los conceptos de la razón humana. Luego también con los actos, sobre todo los reiterados, que engendran costumbre, se puede cambiar y explicar la ley, e incluso producir algo que tenga fuerza de ley. La reiteración, en efecto, de los actos exteriores expresa de una manera muy eficaz la inclinación interior de la voluntad y los conceptos de la razón, pues lo que se repite muchas veces demuestra proceder de un juicio racional deliberado. He aquí por qué la costumbre tiene fuerza de ley, deroga la ley e interpreta la ley. Pero cuidado, ¿qué está diciendo Santo Tomás de Aquino aquí? Pues básicamente que aunque las leyes humanas requieren una legislación racional humana, sin embargo, la ley natural no es independiente de Dios, sino que emana de él, porque es la voluntad razonable de Dios la que crea la ley natural y por tanto también la ley divina. Lo que está haciendo aquí Santo Tomás es una analogía entre la racionalidad humana a la hora de aplicar leyes humanas y la racionalidad de Dios, supuestamente
Dios tiene racionalidad, según Santo Tomás de Aquino. La racionalidad de Dios, insisto, es la que crea la ley natural y la ley divina. Y aquí no estoy juzgando en absoluto las ideas teológicas cristianas, católicas de Santo Tomás de Aquino. Solo estoy exponiendo lo que él dice. Y lo que él dice no es lo que dice Murray Rothbard y no es lo que dice Jesús Huerta de Soto. Sigamos con la exposición. Rothbard llega a encontrar en Francisco Suárez la justificación de la separación de la ley natural y la voluntad de Dios. Cita Rothbard a Suárez con esta frase de Suárez: incluso en el caso de que Dios no existiera, o no hiciera uso de su razón, o no juzgara la rectitud de las cosas, si hay en el hombre un dictado de la recta razón que le guía, tendría la misma naturaleza de ley que tiene ahora. Pero esta sentencia de Francisco Suárez, citada por Murray Rothbard, y que encima se encuentra en una obra titulada explícitamente y escrita por Francisco Suárez, Tratado de las leyes y de Dios legislador, no es una aserción de Suárez. Y aquí viene lo gordo, es decir, que Murray Rothbard supuestamente cita a Francisco Suárez, pero esta frase no es de Francisco Suárez, sino que Francisco Suárez está citando a otra persona para luego criticarla. Atención, esta sentencia realmente es una sentencia nominalista, que siguiendo el método escolástico, Suárez expone para luego rebatir y criticar de esta manera. Nominalista en el sentido de Guillermo de Ockham, y la Escuela de Salamanca se enfrentó siempre al nominalismo. ¿Qué dice realmente Francisco Suárez? ¿Y cómo critica esa frase que supuestamente atribuye Rothbard a supuestamente Francisco Suárez? Bueno, supuestamente atribuye Rothbard, no, se la atribuye explícitamente, y no es suya. Lo explico a continuación. ¿Qué dice realmente Francisco Suárez? Lo siguiente: la ley natural es una ley divina y verdadera y propiamente dicha, y su autor es Dios. Quien quebranta la ley natural, en el juicio divino, es digno de castigo. Luego quebranta la voluntad divina, pues, como dice San Lucas, el siervo que no hace la voluntad del Señor será muy azotado. Luego la ley natural incluye la voluntad de Dios. ¿Qué tiene de liberal esto? Muy poquito o prácticamente nada. Sigamos con la exposición. ¿Por qué son importantes todas estas declaraciones sobre la relación entre la llamada ley natural por los escolásticos y la voluntad de Dios? Porque el elemento nuclear de toda la teología de la segunda escolástica, de la salmantina, que sigue a la primera, la medieval, en su intento de síntesis del cristianismo con la filosofía de Aristóteles, ya desde Santo Tomás de Aquino, está en la autoría de Dios sobre la ley natural. Y todos los desarrollos científicos, jurídicos, sociopolíticos y protoeconómicos de la Escuela de Salamanca en sus tres grupos ya mencionados girarán en torno a esta autoría divina. Es decir, que el eje central de la teología filosófica de la Escuela de Salamanca es el siguiente: la autoría divina de la ley natural y cómo la ley natural, que es de autoría divina, se impone o se implanta en la comunidad política, mejor dicho, en la sociedad política. Eso es lo que trató de hacer la Escuela de Salamanca en todo el Imperio Español: implantar la ley natural como autoría de la ley divina, es decir, obedecer a Dios. Eso es lo que intentó siempre la Escuela de Salamanca. Sigamos. Pero ni en Rothbard ni en Hayek, quien habla por el contrario de diseño de la razón natural, procedente del dictado de la recta razón humana, hay correspondencia entre ley natural y voluntad divina. Y esto es una separación fundamental para entender por qué la Escuela de Salamanca no es el antecedente de la Escuela austríaca. Y esto no es ninguna cuestión baladí. Es decir, la Escuela austríaca niega cualquier posibilidad de conexión entre la ley natural y la ley divina, o que la ley natural sea una emanación de Dios, mientras que en la Escuela de Salamanca es algo troncal, es algo fundamental para entender incluso sus preceptos de organización de la comunidad a nivel económico o protoeconómico, a nivel social, cosa que en la Escuela austríaca no ocurre, y más teniendo en cuenta, insisto, en que el verdadero pilar teórico de la Escuela austríaca, que es Ludwig von Mises, no era creyente religioso, no era católico, era un agnóstico criado en un ambiente familiar y cultural hebraico, judío. Sigamos. A juicio de Daniel Marín, lo expresado por Hayek está más cerca de filósofos protestantes como el neerlandés Hugo Grocio o el prusiano Samuel Pufendorf. Además, Hayek no cita en ningún momento autores salmantinos que afirmarían lo mismo que ya hemos citado de Suárez. Por el contrario, Daniel Marín Arribas sí cita a Domingo de Soto, Tomás de Mercado, Domingo Báñez, Francisco Suárez otra vez o Francisco de Vitoria en todas sus obras, en donde todos ellos, y en escritos como Tratado de la Justicia y el Derecho, de Domingo de Soto,
suma de tratos y contratos de Tomás de Mercado, el ya citado texto sobre las leyes de Francisco Suárez, el derecho y la justicia de Báñez, o si tenemos en cuenta la rotunda frase de Francisco de Vitoria, que es la siguiente: el derecho natural es inmutable y permanece siempre, y esta frase se enfrenta a la concepción hayekiana del asunto, que es esta, la de la evolución en respuesta a las necesidades de las situaciones de la ley natural, todo ello mostraría que tanto Hayek como Murray Rothbard estarían realmente distorsionando el núcleo fundamental de las doctrinas de la Escuela de Salamanca, las cuales leen mal desde las posiciones ideológicas de la escuela austríaca. Y ya advierto una cosa, y esto se debe, entre otras cuestiones, al individualismo metodológico de la ideología austríaca. Es muy difícil para gente de esta escuela, y debido a su cerrojo ideológico, poder entender escuelas no afines desde sus coordenadas, porque si no entienden la metodología ontológica y nosiológica de otras escuelas a las que critican, jamás van a poder o asimilarlas o criticarlas con profundidad, con racionalidad. Sigamos. La conclusión de Daniel Marín, que compartimos, es que la escuela austríaca respecto de la de Salamanca construye un mito oscuro y confuso, en términos de Gustavo Bueno, que no permite conocer la verdad, sino todo lo contrario respecto a las posiciones salmantinas en lo referente al funcionamiento de la sociedad y de la comunidad política. Todo ello sobre sentencias erróneas, citas falsas o frases sacadas de contexto. Como ejemplo de estas interesadas distorsiones, encontraríamos esto que afirma el propio Daniel Marín Arribas en su epílogo de La Iglesia y el liberalismo, el libro de Christopher Ferrara, que prácticamente constituye un libro propio. Esta cita de Daniel Marín Arribas es fundamental para entender la razón de este vídeo. Atención, dice Daniel Marín Arribas: así, un Marx y un Huerta de Soto podrían estar de acuerdo contra la reserva fraccionaria de los bancos, sin que por ello se deduzca que Marx es liberal capitalista o Huerta de Soto es socialista, como un Martín de Azpilcueta y un Huerta de Soto también lo estarían, sin implicar que el mismo doctor Navarro Azpilcueta es un economista austríaco. Dicho esto, sin perjuicio de que un discípulo de Huerta de Soto, como es Juan Ramón Rayo, esté en contra de la línea Huerta Sotiana respecto de la reserva fraccionaria. ¿Por qué? Porque coincidir en cuestiones concretas no implica que en lo troncal estemos hablando de una misma ideología. Y esto es lo que ha hecho la escuela austríaca a partir de Hayek, Hutchinson y Rothbard, y después con Huerta de Soto, con respecto a la escuela de Salamanca. Y este bulo de que la escuela de Salamanca es protoliberal y protocapitalista y que ha introducido la escuela austríaca, este bulo, insisto, está siendo creído por muchísima gente y es un bulo falso. Es un mito oscuro y confuso que solo busca realizar un programa político, que es realizar el programa político de la escuela austríaca en nuestras sociedades para implantar un supuesto libre mercado ideal capitalista sin intervención estatal. Y para ello, ¿qué tienen que hacer? Apropiarse de una escuela, la de Salamanca, que tuvo su importancia en el Imperio Español, para justificar incluso que el Imperio Español fue protocapitalista y que se basó en empresas privadas, algo que es no directamente falso, pero sí distorsionador de la verdad histórica de lo que fue el Imperio Español. Pero de momento vamos a seguir hablando de las ideas de la escuela de Salamanca, que ya es bastante. Sigamos. La cuestión importante es que la escuela de Salamanca parte de una antropología propia, si se puede decir, con una relación entre Dios y los hombres, con una moral o deber ser que se puede encontrar implícita o explícita en todas las escuelas económicas, claro, y siendo este deber ser moral contrario incluso al de la escuela de Salamanca en el caso de muchas escuelas económicas. Esta moral y ética en la escuela austríaca es subjetivista, por lo que los fines últimos dependen de valoraciones subjetivas de cada cual, y consecuencialista, es decir, entiende que toda acción es buena si genera el mayor bien posible y optimiza el menor bien probable. Derivándose de aquí, preceptos incluso como el óptimo de Pareto-Nash, que entiende que una asignación eficiente de mercancías en un conjunto de personas es aquella que mejora la situación de ellos sin empeorar la de ninguno, partiendo tanto del utilitarismo de Jeremías Bentham como del cerebrocentrismo subjetivista de la ley de Weber-Fechner. Y yo sé que Pareto y Nash no eran propiamente austríacos, pero sí hay una influencia recíproca entre unos y otros, sobre todo en desarrollos históricos de economía posterior. Sigamos. O como la paradoja del neoclásico Kenneth Arrow, de mucha argumentación en la escuela austríaca contra lo que entienden por planificación socialista.
que afirma que es imposible diseñar un sistema democrático de votación que refleje una preferencia global comunitaria partiendo de las preferencias personales de los electores, eso sí, partiendo de supuestos irreales admitidos por el propio Arrow, quien también reconoció que las imposibilidades lógico-formales desaparecerían simplemente con atender a los comportamientos reales de los sujetos reales en las sociedades políticas. Es decir, que la paradoja de Arrow, que supuestamente mostraría la imposibilidad de planificación socialista, es una paradoja formalista basada en supuestos irreales sobre el comportamiento humano en los ámbitos políticos. Realmente, ¿qué hizo Arrow? Construir un hombre de paja, como hizo Mises con la supuesta imposibilidad de cálculo económico en el socialismo. De esto hablé con la gente de la Escuela Cibercomunista en mi vídeo con ellos sobre cibercomunismo, que te dejo abajo en la descripción. Pero sigamos con la Escuela de Salamanca. Atención, en la Escuela de Salamanca, por el contrario, la libertad no es el límite de la libertad. Tautología austríaca incompatible con la ley natural eterna emanada de Dios defendida por los salmantinos. Para estos, el hombre es una criatura de naturaleza racional, compuesta por cuerpo y alma, la cual es un principio intelectivo, en unión con la materia, y por tanto un solo compuesto sustancial, esencialmente uno, y constituido en su propia especie sustancial. Es decir, el intelecto no se reduce al cerebro, porque el hombre es sustancia individual de naturaleza racional. Esto tiene unas implicaciones antropológicas, ético-morales y políticas enormes, porque para la Escuela de Salamanca, el hombre es un ser racional antes que un ser libre, porque solo de su racionalidad nace su libertad. Es Dios quien dota al hombre no solo de una eterna ley natural, sino también de una racionalidad que le permite desarrollar una libertad objetiva, positiva, por la que solo una vez que las obras en vida han sido terminadas, se puede determinar si el hombre ha sido realmente libre o no. Sobre esta cuestión hablo en mi último libro, Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Si quieres hacerte con él, te dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace para obtenerlo. Esto es importante. La libertad en la Escuela de Salamanca nada tiene que ver con la libertad en la Escuela Austríaca. Sigamos. Nada que ver con la libertad subjetiva, idealista de la Escuela Austríaca. Mientras que la filosofía de los economistas austríacos es idealista, la de los teólogos salmantinos es realista. Adequatio rei et intellectos. La adecuación de la cosa y el intelecto, tal y como afirma Francisco Suárez. Sin dicho adecuacionismo gnoseológico, no es posible la libertad en la ontología de los salmantinos. ¿Y cómo se adecua esta libertad objetiva real de los escolásticos salmantinos con la ley natural? Esto es una cuestión importante para dilucidar, digamos, la ética de la Escuela de Salamanca frente a la ética de la Escuela Austríaca. Te lo explico a continuación, escucha. ¿Y cómo se adecua, repito la pregunta, esta definición de libertad objetiva, positiva, de la Escuela de Salamanca con la ley natural en tanto que don de Dios? Pues se adecua en que el fin del hombre no es la libertad subjetiva en ausencia de coacción de los economistas austríacos, sino que consiste en alabar, dar gloria y servir a Dios por toda la eternidad, ganándose la eternidad mediante las obras en libertad durante la vida en este mundo. La ética salmantina no es consecuencialista. Se trata de una ética de la libertad personal encaminada a estar en comunión con la ley natural y por tanto a conectar ser libre con hacer el bien. Esto tiene repercusiones fundamentales con la comunidad moral en que los sujetos se desarrollan y necesariamente con la sociedad política, con el Estado y con el imperio. Por eso, la monarquía católica, el gobierno universal de uno, organizado desde la ideología cristiana católica de la Asamblea Universal, la Iglesia de Roma, interpretada por la Escuela de Salamanca en tanto que grupo de intelectuales orgánicos del imperio, solo podía encaminar dicho gobierno universal hacia el bien común tal y como lo entendían unos sujetos, los salmantinos, que elaboraron su teología no solo partiendo del intento de síntesis aristotélico-tomista en teología y filosofía de la Edad Media, sino partiendo también de las leyes hispanas medievales y de las tradiciones y costumbres por las que los hombres libres de una península ibérica medieval, e incluso antes, en la que el feudalismo brilló por su ausencia, se regían subordinando el interés privado y la propiedad privada a la comunidad. E insisto, la Escuela de Salamanca hace una cosa fundamental, algo que ya se encuentra desarrollado en la propia antropología cultural de la península ibérica y particularmente en la reconquista contra el Islam.
la propiedad privada personal está siempre subordinada a la comunidad. Y el bien de la comunidad, el bien común de la comunidad, es el fin fundamental de la sociedad política y del Estado, porque es la forma de adecuar la ley divina, de la que emana la ley natural, a la acción de las leyes de los hombres. Y esto, en absoluto, se encuentra en la Escuela Austríaca de Economía. En absoluto. Todo lo contrario. Son polos completamente distintos. Y esto se plasma incluso en la propia idea de felicidad en relación con el consumo. ¿Por qué? Esto te puede sonar un poco estrambótico, pero te lo explico a continuación. Escucha. Francisco de Vitoria definió la felicidad como el estado en que ya no se tiene más que desear, cuando se ha alcanzado la completitud vital. La razón y la voluntad, y por tanto la libertad, han de tender al bien por necesidad y por finitud. Por eso, el descanso eterno será el premio a dicha completitud vital. Pero es un premio conseguido libremente, en tanto que el sujeto conoce o debe conocer los caminos para realizar el bien para sí y para los demás, incluido el bien social. La libertad del hombre ha de encaminarse a hacer el bien, a través del cual se cumplirá el fin último del hombre, el amor a Dios. Esto es posible porque Dios es el alfa, principio, y omega, fin o fundamento del hombre y de su sociedad. Daniel Marín lo resume de esta manera. La visión antropológica y social de la Escuela de Salamanca y del magisterio de la Iglesia no puede ser el desterrar a Dios, sino colocarle en el centro, respetando y haciendo respetar en sus códigos jurídicos y en todas las actividades políticas y mercantiles su creación, su ley natural y divina sobre las cosas, para su gloria y honra y para el bien de toda la humanidad. Por tanto, ¿qué es la libertad para la Escuela de Salamanca? Pues nada que ver con la Escuela Austríaca. Escucha, la libertad para la Escuela de Salamanca no es ausencia de coacción, sino que es una facultad de la razón y de la voluntad encaminada al bien si hay adecuación entre voluntad y razón. Un don de Dios, el libre albedrío, que no excluye el pecado en el cual hay una desconexión entre voluntad y razón, por lo que para Luis de Molina, la libertad desaparece con el pecado. En la elección del bien a través de la adecuación de razón y voluntad, la gracia de Dios es un auxilio de la libertad. Por tanto, la idea de libertad salmantina no tiene que ver con las opciones subjetuales ante un mercado pletórico capitalista, sino con la virtud. Quien más se aleje del pecado y del mal, quien esté más acorde con la voluntad de Dios, será por tanto más libre. Y no necesariamente esto lleva a considerar que ser rico es consecuencia de hacer el bien y de ser libre, como podría pensar la predestinación calvinista. Como dice el Evangelio según San Mateo 19:24, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y sé que esta frase del Evangelio según San Mateo se puede malinterpretar por cuestiones de traducción, porque el agujero de una aguja se refiere a las puertas de las ciudades hebreas de entonces. Pero el razonamiento no deja de ser el mismo. La libertad no es ausencia de coacción. La libertad, según la Escuela de Salamanca, es hacer el bien partiendo de la razón y estando en gracia con Dios. Y por tanto buscando el bien de la comunidad. Nada que ver la Escuela Austríaca con la Escuela de Salamanca, ¿verdad? Sigamos, que todavía hay mucho más, porque lo más gordo está por llegar. Escúchame. ¿Cómo se conecta todo esto con la cuestión del Estado, de la sociedad política o de la comunidad política? Para el liberalismo económico y el político, incluyendo aquí a la Escuela Austríaca, la sociedad política real es el mercado, un lugar en el que los individuos ofertan y demandan bienes y servicios escasos, cooperando, satisfaciendo sus necesidades. Una plasmación de un orden natural anterior al Estado y a las clases sociales, cuya alteración siempre sería vista como socialismo. El Estado al que asocian con gobierno o con burocracia, y esto ya es un reduccionismo espantoso, porque no se corresponde con la realidad efectiva de lo que son los Estados, sigamos, es un mal menor cuya función para el liberalismo sería únicamente la de proteger dicho orden natural, es decir, al mercado, o incluso desaparecer según el anarcocapitalismo. El mercado o gran mercado, en expresión de Daniel Marín, aquí con gran mercado hace una analogía del Gran Hermano de George Orwell, sigamos, sería el único nexo social legítimo, según el liberalismo austriaco, verdadero para ellos. La patria, la clase social, la religión, el sindicato, la región, el barrio, la familia incluso, etc., son socialismo.
Es decir, el mal por antonomasia. Solo los individuos pueden ser libres para el liberalismo cuando se relacionan entre sí en el gran mercado, expresión de Daniel Marín, firmando contratos voluntarios como variante jurídica de un pacto de no agresión. Pero a la contra de lo que sostiene el liberalismo, el individuo no existe, porque lo que existe es la persona, conformada en tanto que súbdito o ciudadano de un Estado, la cual tiene nombre, apellidos, estirpe, personalidad psicológica y jurídica e historia, mientras que el individuo, entendido por el liberalismo como mera unidad básica y lógico-formal de la especie humana, no tiene nada de eso. Es un cualquiera indeterminado al que el liberalismo atribuye derechos naturales, que no son necesariamente emanados de Dios, y que puede ejercer a través de una idea de libertad negativa, de ausencia de coacción, que solo puede entenderse como una precondición pasiva para ejercer la libertad positiva, la cual solo puede determinarse como tal una vez se ha cumplido la trayectoria vital de la persona, la cual para la Escuela de Salamanca debe estar encaminada a adecuar racionalidad y voluntad para hacer el bien. Insisto que hablo de todo esto en mi último libro sobre Lenin y la autodeterminación, que os recomiendo ver. Sigamos porque, insisto, nada que ver la Escuela de Salamanca con la Escuela Austríaca. Escúchame, pero el contrato voluntario solo es una ficción jurídica que requiere de un tercero como autoridad sancionadora de su cumplimiento, y además el obrero que lo firma lo hace en realidad coaccionado en tanto que tiene libertad para elegir entre ser explotado laboralmente o morirse de hambre. Eso es lo que dice Diego Fusaro en su obra Karl Marx y la esclavitud. Sigamos. Es el gran mercado mundial en el que pactan pacíficamente individuos sin Dios, sin patria, sin familia y dedicados en cuerpo y alma como esclavos a trabajar para esa gran maquinaria de producción y consumo articulada por megacorporaciones transcontinentales que uniformizan el mundo a su imagen y semejanza y lo ponen en manos de un pequeño y selecto grupo de poderosos acaudalados que poseen más de la mitad de la riqueza del mundo, el lugar o ámbito en que se puede realizar esa idea de libertad que defiende la Escuela de Salamanca? ¿Y es el Estado mínimo, el Estado policía o gendarme del liberalismo del siglo XIX y que defiende todavía la Escuela Austríaca? Sigamos. ¿El modelo de sociedad política en que puede ser realmente libre el hombre? Para el liberalismo, la sociedad política real, el mercado, es espontánea, y las relaciones sociales entre individuos se plasman, la mayor de las veces, como precios monetarios acordados subjetivamente. Por tanto, las relaciones sociales entre individuos son, básicamente, relaciones de intercambio. Y esto lo dice explícitamente Jesús Huerta de Soto. Sigamos. La función del Estado gendarme o Estado policía del liberalismo sería solo la de elaborar unas pocas normas de carácter muy básico que sirvieran como marco general para la protección de la propiedad privada y de las libertades individuales. O lo que es lo mismo, la función del Estado sería la de mantener las relaciones de producción de la estructura económica moderna, limitando el desarrollo de las fuerzas productivas que pudiese llevar a lo que Marx llamó anarquía de la producción, un término que ya de por sí negaría el orden espontáneo hayekiano, la mano invisible de Adam Smith y el equilibrio general neoclásico. El liberalismo económico y también el político son un deber ser y no un es. Además, este modelo de sociedad, que no de comunidad, quiere y necesita implantarse mundialmente, como forma de garantizar su reproducción ilimitada, como observó Marx en El Capital. Y siguiendo a Marx, es evidente que la idea de anarquía de la producción a muchos liberales les gusta. ¿Por qué? Porque entienden que esa anarquía es un orden espontáneo y una armonía que solo el socialismo, sea el de la familia, el del Estado, el del imperio, el de la clase, el del municipio, el de la región, el de la provincia, el del sindicato, o vete tú a saber qué, corrompe. E insisto, aunque Mises no sea justnaturalista, sino que es un agnóstico, consecuencialista y utilitarista, sin embargo, también considera que esa anarquía de la producción en términos de Marx debe ser positiva, a partir de un estado mínimo, porque Mises es un liberal clásico, porque beneficiaría al mayor número de gente posible. Aunque cuidado, que Mises en la acción humana también deja entrever que si el socialismo logra hacer eso, perfectamente él podría defenderlo. Esto es algo en lo que muchos austriacos no caen. ¿Y la Escuela de Salamanca? ¿Qué dice al respecto de estas cuestiones? ¿Puede haber una crítica anticipada de estas posiciones por parte de unos teólogos y filósofos del siglo XVI del Imperio Español? Pues sí, la hay. Y es esta. Escuchad. Pero la Escuela de Salamanca en absoluto defiende esta suerte de gran mercado impersonal y esclavista puro. Para la segunda escolástica salmantina,
El Estado no es un mero artificio que deba garantizar la coexistencia e intercambio mercantil pacífico y cooperativo para satisfacer necesidades a través de productos escasos, ni surge por un mero contrato social rusoniano, ni se ha de dedicar exclusivamente para cubrir necesidades básicas, ni, y esto es importante, puede desentenderse de la religión entendida como forma de articular una organización social y política que, en base a lo dicho anteriormente sobre la libertad, deba permitir el libre albedrío humano que armonice racionalidad y voluntad que por gracia divina encamine a cumplir la voluntad de Dios, esto es, a hacer el bien. La naturaleza del hombre para la Escuela de Salamanca es comunitaria, no societaria. Sigamos. Así lo expresa el propio Francisco de Vitoria, fundador y principal figura. Le citamos: incluso si la vida se preservase y pudiera bastarse a sí misma, no obstante, la soledad no dejaría de ser molesta, y como dice Aristóteles, por naturaleza todos nos sentimos inclinados a la comunicación. Y si alguien, como dice Cicerón, ascendiese a los cielos y contemplase la naturaleza del mundo y la belleza de las estrellas, semejante experiencia le resultaría desabrida si no tiene un amigo. Y algún liberal dirá, pero eso también lo defendemos nosotros. Cuidado, paraos. Escuchad. Las relaciones sociales comunitarias son, para el catolicismo hispano, salmantino, relaciones de verdadera amistad, en las que el conocimiento del otro y la confianza en el otro son la base para el intercambio de bienes y servicios, y también para la libre circulación de personas. El hombre es comunitario por naturaleza, y no por interés egoísta. El do ut des, doy para que des, cuyo origen está en las religiones de la Roma antigua, cuando los ciudadanos romanos daban ofrendas a los dioses ante la seguridad de recibir a cambio algo bueno y nunca algo malo, en el cristianismo católico este do ut des no puede ni debe realizarse a través de un dios mercado entendido como regulador supremo y casi el modelo o la síntesis de la vida social, pues el hombre es libre independientemente de su presencia o no en el mercado, de lo que posee y por tanto de lo que puede vender y de los medios de adquisición de que dispone. Y esta idea es del nada sospechoso de comunista Juan Pablo II, papa al cual supuestamente quería todo el mundo. Sigamos. Para Francisco de Vitoria, además, y al contrario de lo que afirma el liberal Thomas Hobbes, sí, liberal, sigamos, en su obra Leviatán, el hombre no es un lobo para el hombre. Toda sociedad humana, toda sociedad política y toda comunidad política, por tanto, todo Estado o todo imperio, es para la Escuela de Salamanca una comunidad en cuanto unida moralmente y ordenada a formar un cuerpo místico. Expresión explícita de Francisco Suárez. Sigamos. Convivencia y no mera coexistencia pacífica, que es lo que defiende el liberalismo. El liberalismo defiende los mercados como un ámbito de cooperación impersonalizada, sigamos, justificada, por cierto, a través del fetichismo de la mercancía, tal y como afirma Juan Ramón Rayo en su Anti-Marx, sigamos. Convivencia y no mera coexistencia, decíamos, es la base de la idea de comunidad de la Escuela de Salamanca. Por eso, tal y como dice Daniel Marina Rivas, el hombre, y en este orden de prioridad, tiene Dios, tiene patria, tiene familia, tiene amigos, y es algo más que un animal en busca de provecho egoísta. ¿Cómo se plasma esto en el Estado? A través de la ley natural de Dios, que otorga la soberanía al pueblo, quien tiene potestad, además de derribar un gobierno tiránico e incluso de asesinar a los opresores. Es decir, que según la Escuela de Salamanca, el pueblo tiene derecho a la revolución si no se cumple con la ley natural, desde los preceptos suyos. Sigamos. Las leyes humanas, funcionales y necesarias no pueden ser contrarias a dicha ley natural. Esto va en contra de lo dicho por Hayek, porque si todos los ciudadanos conviniesen en perder todas estas potestades, en no atenerse a ley alguna, en no mandar a nadie, como sostendría por ejemplo el anarcocapitalismo, en la línea Mises Rothbard de la escuela austríaca, añado yo, su pacto sería nulo e inválido, como contrario al derecho natural. Y esta idea explícitamente la desarrolla el propio Francisco de Vitoria. Sigamos. El gobierno del Estado, aunque venga de Dios, no implica mandato divino alguno para la Escuela de Salamanca. Debe ser elegido por los cauces que marque el pueblo en cada momento histórico concreto. Según Francisco de Vitoria, el rey recibe el poder de la república, no la república del rey, entendiendo por república a la nación, al pueblo como su parte viva. Esto supone una negación tanto del absolutismo como del anarcocapitalismo, en tanto que modelos contradistintos
pero con un fondo de unidad, que es el gobierno absolutista de un rey tiránico o del dios mercado, lo que en latín se dice como contraria sunt circa eadem, o los extremos se tocan, es decir, tan liberal es Hobbes como el anarcocapitalismo. Sigamos. El poder de Dios en el Estado es, según los salmantinos, mediato, es decir, se da mediante la ley natural y es constituido por la república en sentido platónico y aristotélico, es decir, por consentimiento y elección del pueblo. Por eso, el deber del gobernante es, según Domingo de Soto, instituir y ordenar a todos los ciudadanos al bien común. Y también constituir leyes que permitan al hombre ser buen ciudadano y se conduzca bien para con la república de la que forma parte y para que se conserve y crezca el bien común de toda la república. Y esto lo dice Luis de Molina. Sigamos. Los bienes de todo tipo, tanto espirituales como terrenales, están comprendidos dentro de esta idea de bien común. Por eso, como dice Francisco Suárez, en cualquier república bien constituida, el gobernante se preocupa de castigar al malo y a quien pervierte el orden público, así como de premiar a los buenos. Además, el Estado, la república, no puede admitir otra religión que no sea la católica, algo que choca frontalmente con el liberalismo. Así recomienda Juan de Mariana al emperador de la monarquía católica Felipe III, hijo de Felipe II, lo siguiente: no admitas otra religión que la cristiana, ni permitas que la adopte ninguno de tus ciudadanos. Por eso, ¿qué sentido tiene que exista un llamado Instituto Juan de Mariana que se dice liberal y que está reivindicando a una persona que afirma que la única religión que el Estado debe admitir es la cristiana católica? Bien, esto es básicamente apropiación ideológica siguiendo unos planes y programas político-ideológicos muy claros. Los de la escuela austríaca en nada tienen que ver con los que defendió la Escuela de Salamanca en la monarquía católica universal. Sigamos. El orden político del Estado debe estar en armonía con su orden económico. Mientras que para el liberalismo, aquellas sociedades donde se apliquen principios liberales son capitalistas y su régimen es, por tanto, capitalista en su denominación, y por tanto, no se puede ser liberal en lo político si a la vez no se es liberal en lo económico, el modo de producción capitalista no puede desarrollarse sin la implantación política del liberalismo como ideología y filosofía hegemónica dominante en el mismo. Todo lo contrario a esto, para los liberales, es socialismo, es decir, el mal absoluto, incluyendo aquí incluso el magisterio de la Iglesia Católica defendido por la Escuela de Salamanca, a pesar de la operación de apropiación ideológica que la Escuela Austríaca trata de hacer de la Escuela de Salamanca. Porque es una operación bien pensada, o mal pensada, según cómo se mire, de apropiación ideológica por parte de la Escuela Austríaca hacia la Escuela de Salamanca. Una escuela que defiende ideas, las de la Iglesia Católica, que para la Escuela Austríaca, en profundidad y en rigor, serían socialismo. Sigamos. La Iglesia Católica, al igual que el marxismo, no se opone a la propiedad privada personal, ni a la empresa, ni al comercio, es decir, al intercambio, ni al emprendimiento y la innovación tecnocientífica, ni al trabajo asociado. Y si queréis ver cómo esto es así, os dejo abajo en la descripción del vídeo, el vídeo que hicimos, guión parcial de Alicia Melchor Herrera, sobre la verdad sobre China, si es capitalista o socialista. Sigamos. Aunque la Iglesia Católica en realidad nunca ha tenido un modelo económico específico como propuesta, pudiendo surgir esta solamente de las diversas situaciones históricas gracias al esfuerzo de todos los responsables que afrontan los problemas concretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí, idea de Juan Pablo II, sigamos, sí ofrece la Iglesia Católica como orientación ideal e indispensable la propia doctrina social de la Iglesia, que a su vez parte en gran medida de la Escuela de Salamanca. Desde esta perspectiva, la fe en el dios mercado de la Escuela Austríaca semeja un fideísmo, esto es, una confianza ciega en el libre desarrollo de las fuerzas del mercado, que no tienen fallos según esta Escuela Austríaca, y que todo lo que se oponga a ese libre desarrollo es el mal, es decir, es el socialismo. La Escuela Austríaca no se diferencia mucho de la visión franquista que tenía del socialismo y del comunismo, aunque el franquismo era socialista de derecha o derecha socialista. Dejo abajo en la descripción del vídeo mi vídeo sobre la derecha socialista. Es decir, que la Escuela Austríaca ve el socialismo como un demonio con cuernos y rabo. Rabo por detrás, no por delante. Sigamos. Por eso, para los austríacos, la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social es sustancializada, existiendo un derecho de apropiación sobre los recursos externos que para los salmantinos son un don de Dios,
por lo que en casos de extrema necesidad, la propiedad privada, grande o pequeña, está subordinada al bien común, y el Estado puede y debe garantizar dicha subordinación. Para la Escuela de Salamanca, y en forma resumida, los hombres son administradores de los bienes de Dios en virtud de su capacidad de dominio ajustada a la voluntad de su Señor, es decir, de Dios, que no es otra cosa que su uso limitado a un arbitrio recto y una ley orientada al bien común. La propiedad privada vendría de Dios de manera mediata, como el poder político, por lo que no puede usarse de cualquier modo contrario a Dios. El propietario privado, por tanto, no es dueño, sino administrador temporal, terrenal, de las riquezas, y no puede desentenderse de dar de comer al que tiene hambre, vestir al desnudo, cuidar al enfermo, atender al pobre y al vagabundo. Y eso no implica que la Escuela de Salamanca esté defendiendo la caridad. Es decir, que los ricos palien la pobreza en la medida de lo posible. Porque el bien común es una cuestión de Estado. En la Escuela de Salamanca, insisto, el bien común es una cuestión de Estado. Y a esta cuestión de Estado se subordina toda propiedad privada, sea esta pequeña o grande. Porque todo propietario es un gestor temporal de un bien que en prioridad pertenece a toda la comunidad. Y esto no es capitalismo ni es liberalismo, es otra cosa. Sigamos. Al penar el mal, la Escuela de Salamanca necesariamente defiende la limitación de la propiedad privada. En esto solo seguían a la propia Biblia, al Nuevo Testamento. Tal y como se dice en Hechos de los Apóstoles 4:32-25, y citamos a la Biblia, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Jesús Huerta de Soto, ¿Dios es anarcocapitalista? En los Hechos de los Apóstoles se define todo lo contrario. Sigamos. Daniel Marín, sobre estos pasajes del Nuevo Testamento, afirma que los objetos externos a los hombres no solo deben usarse para el bien común, excluyendo el mal, sino que deben tener una dimensión social, siendo comunicados a los necesitados, siguiendo ese ancestral principio ejemplarizado por los apóstoles de a cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. En esencia, es el mismo principio sobre el comunismo que Marx define en su obra de 1875, Crítica del programa de Gotha, de la cual hablé en mi vídeo sobre China, que repito, que dejo abajo en la descripción. ¿Qué dice textualmente Marx en la Crítica del programa de Gotha? Pues algo muy parecido a lo que dice la Biblia realmente. Y aquí, curiosamente, voy a coincidir con algunos planteamientos de Enrique Dussel, pero esto es para tratarlo en otro vídeo. Atención, cito a Marx y a la Crítica del programa de Gotha. Escucha, que te va a sorprender. En una fase superior de la sociedad comunista, cuando la esclavizadora subordinación del individuo a la división del trabajo y con ello a la antítesis entre trabajo mental y físico haya desaparecido, cuando el trabajo se haya convertido no solo en medio de vida, sino en la primera necesidad vital, cuando a la par por el desarrollo global del individuo hayan aumentado las fuerzas productivas y los manantiales de la riqueza colectiva fluyan más abundantemente, solo entonces podrá rebasarse en su totalidad el estrecho horizonte del derecho burgués, o derecho liberal, añado yo, y podrá la sociedad inscribir en su estandarte de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Este texto póstumo de Marx, la Crítica del programa de Gotha, dice prácticamente lo mismo que decían los cristianos viejos antiguos. Y en el fondo es lo mismo que dice la Escuela de Salamanca, y en el fondo es lo mismo que dice la doctrina social de la Iglesia. Y bien sé que la Iglesia Católica, a partir de Pío XI, condenó el comunismo ateo. Pero claro, también habría que ver qué entendían por comunismo ateo entonces. Y en segundo lugar, hay comunismos no ateos y hay comunismos ateos católicos. Sigamos. Por eso la Escuela de Salamanca, siguiendo el magisterio de la Iglesia Católica, defiende el destino universal de los bienes, pues son para la utilidad común. Destino universal de los bienes para utilidad común. Eso defiende la Escuela de Salamanca, eso defiende la doctrina social de la Iglesia y eso no es liberal. Eso no es escuela austríaca.
Hutchinson, Hayek, Rothbard y Jesús Huerta de Soto se apropian de algo que les viene grande. Sigamos. Al respecto, afirma Francisco de Vitoria: nadie es de tal modo propietario de las cosas que algunas veces no tenga que dividir las suyas. El hombre, por tanto, no debe tener las cosas exteriores como propias, sino más bien como comunes. Esto es, que fácilmente las comunique en las necesidades de los demás. Cita textual de Francisco de Vitoria, el fundador de la Escuela de Salamanca. ¿Dónde está el liberalismo? Ahí, por ninguna parte. Sigamos. Los bienes del mundo están, en origen, destinados a todos. El derecho a la propiedad privada personal no es contrario a este principio. Su función social se justifica sobre el principio universal de los bienes. El principio de a cada uno lo suyo es, en esencia, anticatólico, porque nadie es dueño absoluto de lo suyo, en tanto que Dios nos ha otorgado todo a todos para su uso racional encaminado al bien. Juan de Mariana afirma que, le citamos, es en nosotros un deber de humanidad abrir para todos las riquezas que hizo Dios comunes a todos los hombres, pues a todos dio en patrimonio la tierra para que con sus frutos viviesen todos indistintamente, y sólo la desenfrenada codicia pudo vindicar para sí ese don del cielo, haciendo propiedad suya los alimentos que no podrían ser sino propiedad de todos. Vamos a cerrar el Instituto Juan de Mariana, ¿no? Sigamos. E incluso añade más tarde el propio Juan de Mariana que no hemos de procurar cuando menos que vivan los pobres de los fondos públicos, y no en el sentido de una cierta renta mínima de inserción, o incluso de una renta básica universal, que también es liberal, que la defendió Milton Friedman, sino de que el bien común es una cuestión de Estado, insisto, de Estado. Por eso la doctrina social de la Iglesia se ha aplicado, cuando se ha aplicado en los siglos XIX y XX, desde estados fuertes, no desde estados mínimos gendarme policiales. Sigamos. Estas ideas de Juan de Mariana se trasladaron a la América española a través del derecho de gentes, de origen romano y plenamente presente en la península ibérica medieval durante la Reconquista contra el Islam. Insisto, porque este razonamiento es fundamental para entender eso que Juan Bautista Fuentes Ortega llama acertadamente la modernidad alternativa católica hispánica. Voy a citar otra vez a Francisco de Vitoria. Atención, aunque por derecho de gente sea hecha la apropiación y la división de las cosas, sin embargo, todos los bienes son comunes, porque nadie tiene tanto derecho como toda la comunidad a las partes de todo lo bueno. De esta manera, por eso, si solo saliese de una causa razonable, podría el rey y la mayor parte de los procuradores de la ciudad hacer esto con todo lo bueno de los ricos, independientemente de que sean comunes a todos. Y está bien hecho, porque aquello bueno puede ser de las comunidades antes que de los singulares. Aquello bueno puede ser antes de las comunidades que de los singulares. Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca. Dios es anarcocapitalista, Dios es liberal libertario. Huerta de Soto, ¿habría que llamarte juerga de setas? Sigamos. En la misma línea argumental está Luis de Molina. El derecho de gente se especifica, en tanto que ley humana, la propiedad privada concreta, pero siempre supeditándola al bien común en los argumentos antedichos. El dar a cada uno lo suyo del derecho romano no lo interpreta la Escuela de Salamanca desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva católica, pues ese a cada uno lo suyo está subordinado al a cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, fórmula tanto de la Biblia, tanto del cristianismo primitivo y de la Iglesia Católica como del marxismo. Sigamos. El bien común es responsabilidad de toda la comunidad política y la justicia conmutativa se coordina con la justicia distributiva, lo que equivale a afirmar que la economía está subordinada a la política. Esto vale también para los contratos. Y yo definí en mi vídeo sobre China que el socialismo es la subordinación de la economía a la política, o lo que es lo mismo, la subsunción orgánica del capital en el trabajo, frente al capitalismo, que es la subordinación de la política a la economía y la subsunción orgánica del trabajo al capital. ¿Queda más por decir? Sí, queda todavía por decir algo incluso más gordo de todo lo que he dicho hoy. Sigamos. Incluso esto tiene plasmación en la teoría de los precios de la Escuela de Salamanca. Para los liberales clásicos, el precio era fruto del trabajo humano. Marx daría la vuelta del revés a esta teoría mediante su ley del valor y la idea de tiempo de trabajo socialmente necesario, aunque este no es el lugar para desarrollar su teoría. Esto da para otro vídeo. Sigamos. Y para los neoclásicos y austriacos, el precio es algo puramente subjetivo, puro nominalismo de Guillermo de Ockham. Ambos, liberales clásicos y postclásicos o neoclásicos, los austriacos serían postclásicos,
o post-neoclásicos, entre comillas, aunque converge mucho con los neoclásicos, sobre todo en Hayek, en Menger, en von Baber y un poco en Mises, sigamos, afirman que es fruto de la libre concurrencia, oferta y demanda. Por eso, la idea de precio justo, que parte de Aristóteles, que es desarrollada por Santo Tomás de Aquino y que es asumida por la Escuela de Salamanca, es interpretada por el liberalismo económico como equivalente a precio de mercado. Para los salmantinos, por el contrario, el precio de mercado puede ser justo o injusto. Luis de Molina afirma que, en cuanto que tanto vale una cosa cuanto puede conseguirse por su venta, debe decirse que esta afirmación es verdadera si se entiende de la siguiente manera: cuanto puede conseguirse por su venta dentro del margen justo. Ese margen justo está marcado por la ley natural. Por eso, comprar o vender en más de lo que vale en sí mismo, ocurriendo sin fraude, también es pecado. Equivalencia y equidad son fundamentales en todo intercambio. La igualdad de las transacciones se establece a través de la coordinación entre justicia conmutativa y distributiva, según Luis de Molina. La igualdad se ejerce, se realiza, dando a cada uno lo que le conviene y viene de derecho, según Tomás de Mercado. Para Domingo de Soto, hay mercancías que son necesarias a la sociedad, como el vestido o la comida, entre otras, que no se pueden vender en tanto cuanto pudieres obtener, aun no habiendo ningún fraude o ningún engaño. Solo porque otro necesite una cosa, no tenemos derecho a vendérsela más cara, dice Francisco de Vitoria, partiendo de la ley natural a la salmantina. Y según Luis de Molina, se comete una injusticia y hay obligación de restituir cuando a una persona forzada por la necesidad se le obliga a comprar a un precio mayor que el que correspondería. Así, por ejemplo, si se vendiera una medicina a quien la necesite para salvar su vida a un precio superior a lo que vale, habría obligación de restituir la diferencia. En definitiva, la teoría del justo precio salmantina no es subjetiva, no es idealista, como ocurre en la escuela austríaca y su teoría subjetiva del valor, que mejor habría que decir teoría idealista del valor. Sigamos. Es objetiva y está subordinada al bien común mediante la ley natural. Independientemente de la valoración que hagamos de la Escuela de Salamanca en sus ideas teológicas, filosóficas, políticas y socioeconómicas, la coherencia y consistencia doctrinal de sus ideas es incuestionable. Contrariamente a la idea del óptimo de Pareto-Nash, a la paradoja de Arrow, a la mano invisible de Adam Smith, al orden espontáneo de Hayek o al equilibrio general neoclásico, Juan de Mariana afirmará que, y le citamos, el que solo atiende al lucro es fácil que se sienta arrastrado a actos injustos. Para Domingo de Soto, la prudencia común y no el juicio de los particulares fijará el precio justo. En esta misma línea estará la teoría del justo precio en Luis de Molina, inspirándose ambos en Santo Tomás de Aquino. La razón natural, encaminada al bien, obliga a los que viven en comunidad, a los que son parte de una república, a buscar la justeza en los precios. Ello explica que la usura, prestar dinero con interés, también sea criticado por la Escuela de Salamanca, y fuese rechazada antes por Santo Tomás de Aquino. Frente a la escuela austríaca que defiende la usura, Tomás de Mercado afirmó que toda usura y sobreabundancia, entendida como dar dinero a crédito con la intención de recibir más del capital, aun cesando toda convención, estaría prohibida en la ley de Dios, por lo que hay que juzgar que obran mal y deben ser eficazmente inducidos en el juicio de las almas a restituir lo que de este modo recibieron. Para Francisco de Vitoria, prestar sin esperar nada de ello es más un consejo que no un precepto, pero un consejo fundamentado en la razón natural, en la adecuación entre voluntad y racionalidad, por lo que la usura está prohibida por derecho natural y divino. Es decir, que si la libertad en sentido católico se aleja de la adecuación entre razón y voluntad y se ejerce la usura, se cae en el pecado. Por eso, para el propio Francisco de Vitoria, la usura es injusta, porque va contra la ley natural, porque en el préstamo se transfiere el dominio a otro, se recibe un fruto que a una cosa que no fructifica y porque exige algo por el uso además de por el dominio. Es decir, que la escuela austríaca que defiende la usura es contraria a la escuela de Salamanca que la condena y que dice que es pecado. ¿Dónde está el liberalismo aquí? ¿Juerga de setas? Sigamos. La escuela austríaca defiende la usura en base a la teoría de la preferencia temporal, que afirmaría, basándose en su idealismo subjetivista, que apreciamos los bienes en función de nuestra capacidad para satisfacer nuestras necesidades, y por ello se valorarían subjetivamente más los bienes presentes que los futuros. Pero la teoría de la preferencia temporal no es más que una justificación ideológica de los contratos voluntarios aplicados a la usura,
Fue von Baber el que teorizó por primera vez la idea falsa de preferencia temporal. Simplemente una aclaración para contextualizar. Sigamos. Pero este idealismo subjetivista, cuasi solipsista en la teoría de la preferencia temporal, no casa con la realidad económica, pues no es lo mismo el derecho que el hecho, pues la conciencia no crea la moral, sino que debe ajustarse a la misma según la escuela de Salamanca, y la subjetividad, o mejor dicho habría que decir, según el materialismo de Gustavo Bueno, la subjetualidad, sigamos, no puede sustituir o invalidar las reglas objetivas del derecho o de la justicia. Además, ocurre que todos podemos querer y valorar un bien o un capital invertido o atesorado en nuestra cuenta corriente más dentro de un año que ahora, por diversos motivos. Los bienes ausentes pueden ser objetivamente más valorados que los presentes, según Martín de Azpilcueta, y el derecho, según Luis de Molina, a recibir 100 monedas de aquí a un año o dos, no vale realmente menos que de esas 100 monedas. La Escuela de Salamanca rechazó primar el riesgo y entender el dinero en función del tiempo. Según Martín de Azpilcueta, nunca el dinero se dice valer más o menos por se dar antes o después, para mucho, para poco tiempo. En resumen, respecto de la usura, y aquí citamos a Luis de Molina, el préstamo que dentro de los límites de la justicia se crea para mayor o menor tiempo, se compensa suficientemente con la devolución de otra cantidad igual a la prestada, y por esta causa, si se recibiere algo más como precio, se cometería injusticia. Para la Escuela de Salamanca, por tanto, la usura es un robo, que en algunas sociedades políticas alejadas de la virtud estaría legalizado. Francisco de Vitoria sentencia: para que veamos cuán malo es el pecado y el oro, para que veamos cuánto mal se seguiría si por todas partes fueran permitidos los usureros, ciertamente dominarían el orbe. Y es el momento en que llegamos a las breves conclusiones de este vídeo, donde hablamos de la verdad sobre la Escuela de Salamanca, si es liberal o no es liberal, si es protoaustríaca o es otra cosa. Yo creo que las conclusiones ya están quedando un poco claras, ¿no? Pero vamos a hacerlas. Atención, Ludwig von Mises afirmó que no puede construirse una moral social adaptada a las necesidades de la vida terrena sobre las palabras del Evangelio. A la contra, Daniel Marina Rivas sentencia contundentemente que el liberalismo es el enemigo principal del catolicismo. La Escuela de Salamanca ejerció de intelectual orgánico especial dentro de la Asamblea Universal, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, del Gobierno Universal de uno, de la monarquía católica que fue el Imperio Español, y lo hizo partiendo de legislaciones, tradiciones y costumbres romanas, visigodas y castellanas medievales que luego implantó en todos los territorios de la monarquía universal de España, que realmente nunca fue universal, aunque sí abarcó un inmenso territorio en base al mare clausum, más que ningún otro imperio anterior o posterior. El bien común, sobre la base de un libre albedrío, en el que el hombre realiza la adecuación entre razón y voluntad, consistió siempre en supeditar la propiedad privada personal, grande o pequeña, al destino universal de los bienes. La riqueza material, la soberanía política y la libertad personal son dones de Dios, de la ley natural. La codeterminación de todo ello desde un marco teórico aristotélico tomista y en parte platónico, realista y universalista, resulta una cosmovisión teológica y filosófica, también socioeconómica, coherente y consistente, lo que no implica que se pueda criticar, pero es así. Sigamos. Pasando por el tiranicidio, la organización comunitaria de los bienes, el justo precio y en tratar de no dejar a nadie desamparado. Cabe preguntarse, no obstante, qué queda de todas estas ideas en el mundo hispano tras las independencias, tras las desamortizaciones y tras la implantación de la ideología del libre mercado en el siglo XIX, y qué puede defenderse frente al intento de apropiación de las ideas salmantinas por parte del liberalismo radical de la escuela austríaca. La respuesta no puede ser meramente interpretativa, sobre todo ha de ser práctica, pues solo así se refutan realmente las ideas. En conclusión, la verdad sobre la Escuela de Salamanca es que jamás fue liberal y jamás fue protoliberal. Fue una escuela teológico-filosófica que defendió el bien común, que debe ser ejercido mediante la implantación vía leyes humanas de la ley natural, que es emanación de la ley divina, de la voluntad de Dios. Los bienes están subordinados a la comunidad, la propiedad privada está subordinada a la comunidad, la comunidad debe ser organizada en la república, hay derecho a la revolución si un monarca o un jefe de la república se convierte en un tirano que no cumple con esa voluntad divina, y además la usura es pecado. ¿Dónde está el liberalismo aquí?
Lo único que yo puedo decir al respecto es: Jesús Huerta de Soto, Dios te ha condenado. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.